Para que la retroalimentación alcance niveles deseables de eficacia en el logro de los aprendizajes, es importante considerar determinadas condiciones. Veamos algunas de esas condiciones a través de algunos casos. En un aula de clases, una profesora se dirige a sus estudiantes y les dice: el propósito de la clase de hoy es que ustedes logren escribir un cuento corto. Los criterios que nos permitirán analizar si lo estamos logrando son estos. Primero, el cuento debe tener las partes inicio, nudo y desenlace. Segundo, el cuento debe involucrar personajes principales y secundarios. Tercero, el cuento debe contener algunos dibujos de las partes más importantes. Luego de explicar estos criterios, la profesora les muestra algunos portafolios y comenta: aquí les he traído algunos ejemplos de cuentos que estudiantes como ustedes escribieron. Los que voy a poner en esta mesa son cuentos que cumplen con los 3 criterios que acabo de explicarles. Por el contrario, los cuentos que voy a poner en esta otra mesa, por su parte, no cumplen todos los criterios. Ustedes lo van a comprobar con esta rúbrica. Tendrán un tiempo para leer estos cuentos y en grupo analizarán cada cuento usando la rúbrica. En un grupo de trabajo, la profesora observa el trabajo de un estudiante y comenta: tus hipótesis me parecen interesantes, Mariela. Sin embargo, quisiera escuchar la opinión de tus compañeros de grupo. Otro compañero de la mesa comenta: la tercera hipótesis de Mariela parece ser más un deseo que una hipótesis. La profesora pregunta: ¿de qué manera podríamos ayudar a Mariela? Otra compañera, dirigiéndose a Mariela, comenta: tal vez, si nos cuentas cuál es la idea que quieres expresar, te ayudamos a identificar las variables dependiente e independiente para formularla como hipótesis. La conversación continúa. Un profesor y un estudiante sentados conversan. El estudiante comenta: entonces, si Juan comió un cuarto de la torta y Rosa un tercio, entonces Juan comió más. El profesor pregunta: ¿por qué lo crees así? El estudiante responde: porque esto es más que esto, señalando las fracciones un cuarto y un tercio respectivamente. El profesor pregunta: ¿y por qué crees que un cuarto es mayor que un tercio? El estudiante responde: porque aquí tengo 4 y aquí 3. El profesor responde: ¿quieres decir que un cuarto tienes 4 y en un tercio tienes 3? El estudiante responde: sí. El profesor responde: necesitamos revisar esa idea. Veamos, aquí tienes una torta. ¿Qué parte de ella sería un medio? El estudiante aparta la mitad de la torta y dice: esta. El profesor toma una tarjeta en la que está escrita la fracción un medio y la coloca al costado de la porción que apartó el estudiante y pregunta: ¿será cierto que en esta parte hay 2 tortas? ¿Qué indica entonces el 2 de la fracción y el 1? Sigue la conversación. Una profesora se encuentra realizando un experimento con los estudiantes para probar sus hipótesis acerca de que la lana provee calor a los cuerpos, más aún si es de color negro. Inician el experimento vertiendo agua fría en 3 frascos similares. Usando un termómetro, constatan que la medida de la temperatura del agua es la misma en los 3 frascos. Luego, envuelven uno de ellos con un paño de lana de color blanco. El segundo frasco es cubierto con otro paño de lana, pero de color negro. El tercer frasco no es cubierto con paño alguno. Cada 10 minutos registran la temperatura de los 3 frascos. Luego de media hora, verifican que la medida de la temperatura en los 3 frascos sigue siendo igual. Ninguno de ellos ha incrementado su temperatura. Luego de comentar sus hallazgos y concluir que ni el material ni el color de los paños proveen calor a los cuerpos, la profesora comenta: la creencia que ustedes tenían inicialmente y que acaban de modificar es muy común. La mayoría de las personas
lo aprendemos en casa, cuando escuchamos a nuestros padres y abuelos sugerir colocarnos alguna prenda para que nos dé calor.